Ahora presentaremos problemas pares de la página 86 al 89 del libro Procesamiento Digital de Señales del Dr. José Pablo Alvarado Moya. ¿Qué nos dice el problema 3.2? Encuentre las regiones del plano Z donde las siguientes series convergen. Entonces tenemos la sumatoria desde n igual a menos 2 hasta infinito de 1 sobre 3 de n más 2 por z a la menos n. Esta expresión de 1/3 de n más 2 podemos separarlas en dos por propiedades de potencias, que sería 1/3 al cuadrado 1/3 a la n. Ahora, podemos agrupar z a la menos n con 1/3 a la n y nos dará 1 sobre 3 z elevado a la n. La región de convergencia, la razón, vemos que es 1 sobre 3z. Y viendo que el módulo de R tiene que ser menor a 1, el módulo de la razón tiene que ser menor a 1, reemplazamos, ¿no? La razón que era 1 sobre 3z, entonces 1 sobre 3z tiene que ser menor a 1. Y realizando las desigualdades, nos da que z tiene que ser mayor, el módulo de z tiene que ser mayor a 1/3. Ahora la siguiente serie, que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 más paréntesis menos 1 a la n sobre 2 por z a la menos n. Vemos que esta expresión de 1 más menos 1 a la n sobre 2 solo es válido para cuando n es un número par, porque si reemplazamos con 1, con 3, esto se va a hacer 0. Entonces, viendo que la sumatoria desde n, desde k igual a 0 hasta infinito, de z a la menos 2 veces k. ¿Por qué 2 veces? Porque esto va a hacer que k sea un número par, y entonces esta expresión funcione. Y entonces tenemos que la razón va a ser igual a z a la menos 2, z a la menos 2, y haciendo desigualdades nos da que z tiene que ser mayor a 1. La tercera serie, desde n igual a 2 hasta infinito de 1/3 de menos n más 2 z a la n. Entonces reescribimos el 1/3, solvemos denominadores arriba y numeradores abajo, entonces esto nos cambia los signos, nos da n menos 2, 3 por n menos 2. Ahora agrupamos con z a la n y separamos, ¿no? 3 menos 2 y 3 a la n, y agrupamos con z a la n, y ahora 3 menos 2 a la menos 2 nos da 1 sobre 9, y tenemos que 3z es la razón, y reemplazamos, ¿no? 3z menor a 1, y hacemos desigualdades. Z más el módulo de z tiene que ser menor a 1/3. Ahora el cuarto, la sumatoria desde n menos infinitos de infinito de 1/3 elevado al módulo de n, coseno de pi cuartos de n z a la n. Acá el único que interfiere para la región de convergencia es el 1/3 módulo elevado al módulo de n, porque el coseno de pi cuartos de n solo va a ir saltando entre valores en la región de convergencia. Entonces, reescribiendo el valor absoluto de n, sabemos que va a valer n siempre y cuando n sea un valor, va a ser positivo, n va a ser positivo siempre y cuando n sea mayor a 0, y n va a ser negativo siempre y cuando n sea menor o igual a 0, ¿no? Sabiendo esto, tenemos dos series, cuando va a ser positivo y cuando va a ser negativo. Entonces tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1/3 a la n coseno de pi cuartos de n z a la n. Y tenemos esta otra sumatoria, donde acá se hace un cambio de variable, llamamos a m igual a menos n, y sabemos que n va a ser igual a menos m. Entonces, m de igual a 1 hasta infinito, de 1/3 a la m, porque acá estaba menos n, entonces menos n, sabemos que es m, ¿no? Y acá menos m, y aquí estaba n, entonces n es igual a menos m, y aquí menos m. Entonces tenemos dos regiones de convergencia, de 1/3
de z y la segunda de 1 sobre 3z. Y siendo desigualdades, tenemos que el módulo de z tiene que ser menor a 3 y también el módulo de z tiene que ser mayor a 3. Esa es su región de convergencia. Ahora veremos el código en MATLAB. Para el primer ejercicio definimos los parámetros de las series, coloreamos cada gráfica, tenemos un bucle para la serie de i de 1 hasta 4. En los espacios hay casos donde la serie depende de n, define valores de menos 10 hasta 10. Dibujamos la región de convergencia y los graficamos. Y aquí se ven de los 4 ejercicios. Tenemos la región de convergencia del primero, que es menor a 1/3, del segundo, que tiene que ser menor a 1, tercero también es menor a 1/3, y del cuarto, que tenemos dos regiones de convergencia, ¿no? Que es tiene que ser z mayor a 1/3 y menor a 3. Problema 3.4. Sea x de n igual a menos 1 a la n u de n más alfa n u de menos n menos n0. Encuentre para qué valores de alfa y n0 es la región de convergencia de la transformada z de x de n, que da de 1 menor a al módulo de z menor a 2. Esta ecuación consta de dos términos, como lo que vemos. Uno es de menos 1 a la n u de n. Esta es una secuencia causal, pues está multiplicada por un, que es una función de escalón unitario. Esto significa que solo existe para valores de n mayores o iguales a 0. Y 2, alfa n u de menos n menos n0. Esto es una secuencia anticausal, pues está multiplicada por u de menos n menos n0. Esto indica que solo existe para n menores iguales a menos n0, lo que significa que está desplazada hacia los valores negativos de n. Primero sacamos la transformada z de cada uno. Este término es una secuencia geométrica. A es igual a menos 1, su transformada z es desde la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 de n z menos n. 1 sobre 1 menos 1 de z a la menos 1. Para el módulo de z menores al módulo de menos 1, ¿no? Que es 1. Y acá terminamos de ver su transformada z, y la región de convergencia será del módulo de z menores a 1. Ahora la transformada z de segundo término de alfa a la n de u de menos n menos n0. Para encontrar esta transformada z, esta parte realizamos un cambio de variable, sea m igual a menos n menos n0. Entonces n será igual a menos m menos n0, y podemos reescribir la secuencia como alfa n es igual a alfa menos m menos n0 es igual a alfa menos n0 y alfa menos m, ¿no? Dado que un menos n menos n0 va a ser igual a um. Ahora tenemos una serie geométrica estándar. Alfa a la menos 1 a la m menos zm. 1 sobre 1 alfa a la menos 1 z a la menos 1. Esta es su transformada z. Para el módulo de z menores al módulo de alfa, multiplicamos por alfa a la menos n0, porque esto está quedando fuera de la sumatoria, y la multiplicamos, y entonces su transformada z quedará alfa menos n0 z sobre z menos alfa, donde la región de convergencia será del módulo de z menor al módulo de alfa. Teniendo ya las dos transformadas, cada término tiene su propia región de convergencia. Del primero, el módulo de z tiene que ser mayor a 1, y del segundo, el módulo de z tiene que ser menor al módulo de alfa. Entonces, para que la región de convergencia final sea 1 menor al módulo de alfa, diría de z menor a 2, debe cumplirse simultáneamente. Entonces, si el módulo de z es menor a 2, esto significa que alfa debe ser mayor a 2 para que la intersección de las regiones sea del módulo de z menor a 2.
La condición final es que alfa tiene que ser mayor a 2. El valor de n0 no afecta a la región de convergencia, solo escala la segunda serie sin modificar su región de convergencia. Por lo tanto, cualquier valor de n, aquí tenemos el código del segundo, donde declaramos los parámetros, definimos la señal, utilizamos su transformada z, graficamos la región de convergencia y dibujamos el círculo, ¿no? Aquí está del ejercicio 2, la región de convergencia, que tiene que ser menor a 2 y mayor a 1, ¿no? Ahora, problema 3.6. Para las siguientes expresiones identifique ceros y polos finitos e infinitos. Ya tenemos la siguiente expresión: z al menos 1, 1 menos 1 medio de z al menos 1 sobre 1 menos 1 tercio de z al menos 1, 1 menos 1 cuarto de z al menos 1. Aquí ya nos han dado factorizado. De acá los ceros se obtienen igualando el numerador a 0. Entonces aquí tenemos el primer 0, que es de esta parte, que va a ser igual a 1 medio. Y el segundo 0 va a ser igual a infinito, porque si z al menos 1 igualamos a 0, nos va a dar que z va a ser igual a 0 sobre 1. Y entonces cualquier cosa dividida entre... no, nos va a dar a 1 dividido entre 0. Así. ¿No? Tenemos a la z menos 1 igual a 0. Y entonces vamos a dar la vuelta y nos va a dar z va a ser igual a 1 a 0 sobre 1. No. Z nos va a dar que es igual a 1 sobre 0. Y esto nos va a dar infinito, ¿verdad? Ahora los polos se obtienen de igual manera, ¿no? Igualando el denominador a 0. Y tenemos que un polo nos da en un tercio y otro polo nos da en un cuarto. Ahora para el segundo es el mismo caso. Ya nos lo dan factorizados. Igualamos cada uno de los términos a 0. Y entonces tenemos que los ceros nos va a dar un 0 en 1 y otro 0 en 2. Y los polos nos va a dar un polo en 3 y un polo en 4. Ahora del ejercicio 3, z al menos 2 y paréntesis 1 menos z al menos 1, 1 menos un cuarto de z al menos 1, paréntesis 1 más un cuarto de z al menos 1. Los ceros nos va a dar un 0 en 1 y otros dos ceros en infinito. ¿Por qué? Por este exponente al cuadrado. Este exponente al cuadrado nos da dos ceros en infinito. Entonces los ceros quedarían como 1, infinito, infinito. Doble cero en infinito. Y los polos nos dan de 1 menos un cuarto al z menos 1 es igual a un cuarto. Y el otro menos un cuarto. Entonces tenemos polos de un cuarto y menos un cuarto. Tenemos el código para el tercero. Definimos los polos y los ceros de las tres expresiones. El 0 de 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto. Esos son los polos, los ceros. Y graficamos, ¿no? Aquí están los polos y los ceros de cada ejercicio. Los redondos son los ceros y X polos. En 3.3 están los polos y los ceros. Problema 3.8. Sea esta función indique cuántas y cuáles regiones de convergencia son posibles para x de z. Para esto, el primer factor, vamos a determinar los polos. Entonces tenemos acá un polo que nos va a dar un polo conjugado de más menos un medio y el segundo polo, que esto lo menos esto vamos a tener de 1 más 5 sobre 4 z a la menos 1 más 3 sobre 8 z a la menos 2, y esto es una ecuación cuadrática, ¿no?
Entonces la vamos a sacar mediante la fórmula general. Entonces nos da que Z1 y Z2 valen menos 0.174 y menos 1,076. Entonces los polos nos quedarían más menos 0.5 menos 0.174 menos 1.076. Nos da tres casos. Uno donde la región exterior es causal. ¿Por qué? Porque el módulo de Z es menor a 1, entonces todo lo que está dentro de la radio de 1 es causal. 2, el radio interior es anticausal. ¿Por qué? El polo más pequeño que tenemos en el segundo es menos 1,076, así que el módulo de Z es menor a 1,076 y esto es mayor al círculo unitario. Entonces el sistema es un sistema anticausal. Y tenemos un sistema bilateral donde la región de convergencia está entre estos dos valores. Y aquí tenemos del cuarto, definimos el numerador, los denominadores, calculamos polos y ceros, mostramos los polos y los graficamos, ¿no? Los polos y los ceros y las regiones de convergencia. Y acá se ven los polos, los ceros y las dos regiones de convergencia. La amarilla es la bilateral, la celeste es la exterior y la rosada es la interior. Ejercicio 3.10. Este nos indica que sea una señal x en función de n con transformada z racional x en función de z y con polo en z igual a un medio, donde se sabe además que su componente x1 en función de n igual a un cuarto elevado a la n por x en función de n es absolutamente sumable, pero su otra componente x2 en función de n igual a un octavo elevado a la n por x en función de n no es absolutamente sumable, y nos pide que con esta información indiquemos si x en función de n es izquierda, derecha, bilateral o finita, es decir, indiquemos si es causal, anticausal o crucial, anticausal. Y para poder solucionar este ejercicio, tenemos que recordar que para que una secuencia y en función de n sea absolutamente sumable, se requiere que cumpla la siguiente condición, que nos dice que su sumatoria desde n igual a menos infinito hasta más infinito del módulo de la función y en función de n debe de ser menor a infinito, es decir, debe de converger. Y en el caso de la transformada z, esto equivale a que y en función de n multiplicado por z elevado a la menos n, que recordemos que es la definición de la transformada z de una función, debe de converger cuando se evalúan z igual a la unidad. Además, la multiplicación por a elevado a la n, recordemos, o si nos damos cuenta, tiene el efecto de escalar en el dominio z, de manera que la función y en función de n, que tenga la forma a elevado a la n por x en función de n, que es la forma que tiene acá nuestras componentes x1 y x2, donde a sería igual a un cuarto y a sería igual a un octavo para este caso. Su transformada va a ser y en función de z igual a x en función de z entre a, y en consecuencia su región de convergencia se va a escalar. La transformada z de x1 va a ser x1 en función de z igual a la transformada x en función de 4 por z, es decir, está escalado 4 veces. Y para que x1 en función de n sea absolutamente sumable es necesario que la serie evaluada en la unidad converja, o sea, debe de cumplirse la condición de que el módulo de z sea igual a 1 y a su vez esto pertenezca a z escalado 4 veces z, debe de pertenecer a la región de convergencia R sub x. Por lo tanto, 4 debe de converger o debe de pertenecer a la región de convergencia R sub x. Y por otro lado, x sub 2 en función de n tiene transformada x2 en función de z, que es igual a x en función de 8z, es decir, está escalado 8 veces. Y para que x2 en función de n sea absolutamente sumable, se requiere que 8 pertenezca a la región de convergencia R sub x. Pero como el enunciado nos dice que x2 en función de n no es absolutamente sumable, esto nos indica que 8 no pertenece a la región de convergencia R sub x. Entonces, es decir, la región de convergencia de x en función de z
debe de incluir la circunferencia del módulo de z igual a 4, pero no debe de incluir a la circunferencia del módulo de z igual a 8. Y tenemos que si x en función de n fuese causal, es decir, estaría definido únicamente para valores de n mayores o iguales a 0, y para los valores de n menores a 0 sería igual a 0, entonces ambas series convergerían, ya que los factores de un cuarto elevado a la n y un octavo elevado a la n decrecen para n mayores o iguales a 0. Y la divergencia de x2 en función de n sugiere que la divergencia se origina en la cola anticausal, es decir, en la región donde n es menor a 0, donde estos factores se convierten en 4 elevado al módulo de n y 8 elevado al módulo de n respectivamente. Esto implica que x en función de n tiene componentes en n menores a 0, es decir, tiene componentes hacia la izquierda, y que al amplificarse con un octavo de la n hacen diverger a la suma. Por lo tanto, tenemos que x en función de n tiene componentes tanto para n mayores o iguales a 0 como para n menores a 0, es decir, es bilateral, por lo tanto no es puramente causal ni anticausal. El problema 3.12. Utilizando la definición de la transformada z inversa, nos pide que encontremos la secuencia en el tiempo discreto que sea equivalente o esté relacionada a la función transformada x en función de z igual a 1 menos 1 tercio por z elevado a la menos 1 y dividido entre 1 menos z elevado a la menos 1 por 1 más 2 por z elevado a la menos 1, y cuya región de convergencia de la función x en función de z es el módulo de z mayor a 2. Es decir, lo que nos está pidiendo este problema es hallar una función que sea la transformada inversa de nuestra función transformada x en función de z, es decir, encontrar una función x en función de n que esté relacionada directamente mediante la transformada z con nuestra función del enunciado. Y para poder solucionar este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es realizar algunas operaciones algebraicas dentro de nuestra función x en función de z. Entonces, lo primero que vamos a realizar es realizar una multiplicación en el denominador, donde tenemos dos términos, 1 menos z a la menos 1 multiplicado por 1 más 2 por z a la menos 1. Realizando dicha multiplicación obtenemos el siguiente resultado, donde podemos observar que tenemos dos términos con el exponente de menos 1, los cuales podemos restar. Por lo tanto, 2 menos 1 va a ser igual a más 1. Y al término que obtuvimos lo vamos a multiplicar por z al cuadrado entre z al cuadrado, es decir, lo vamos a multiplicar por 1 sin alterar en absoluto el valor de nuestra función original. Esto con el fin de eliminar lo que son las potencias negativas, se puede representarlas con potencias positivas. Entonces, en la parte del numerador realizamos la multiplicación por z al cuadrado por 1 va a ser igual a z al cuadrado. Z al cuadrado por menos 1 tercio por z a la menos 1 va a ser igual a menos 1 tercio z. En la parte del denominador, z al cuadrado por 1 va a ser igual a z al cuadrado por z a la menos 1 va a ser igual a z al cuadrado por menos 2z a la menos 2 va a ser igual a menos 2, obteniendo así esta expresión, la cual podemos factorizar tanto en su numerador, donde podemos factorizar lo que es la variable z, quedándonos z por z a la menos 1 tercio, como en su denominador, donde podemos factorizar este trinomio y representarlo como z a la menos 1 por z a la más 2. Ahora, si podemos observar lo que es esta expresión que obtuvimos de x en función de z, podemos observar claramente que tenemos dos polos. Un primer polo cuando z se hace igual a más 1. Pues si nosotros reemplazamos un más 1 por z, tenemos 1 menos 1 igual a 0. Y como tenemos un 0 en el denominador, cualquier valor que tengamos nosotros en el numerador dividido entre 0 va a ser igual a infinito. Por lo tanto, tenemos un polo, el cual se grafica en el siguiente punto. Tenemos un segundo polo cuando z es igual a menos 2. Pues si nosotros reemplazamos z por menos 2 más 2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos un segundo polo en este punto. Además, en la siguiente gráfica se puede apreciar lo que es un círculo con el centro en el origen y con radio igual a 2, donde se representa lo que es la región de convergencia como la zona que está fuera del círculo, y la zona que está dentro del círculo es la zona donde están los polos. Ahora, como el enunciado nos pedía calcular la transformada z inversa mediante el método de la definición o la fórmula general, la cual es la siguiente: x en función de n es igual a 1 entre 2pi por j multiplicada por la integral alrededor de un contorno de una función x en función de z, que es la función de entrada, multiplicada por z elevado a n-1 y integrados respecto de z. Como nuestra función que estamos, la cual estamos aplicando la transformada z inversa es x en función de z igual a z por z menos 1 tercio entre z menos 1 por z más 2, reemplazamos este término en nuestra fórmula general, obteniendo así este término de acá.
donde podemos observar que esta variable z y esta otra variable z, al tener las mismas bases, pueden ser multiplicadas, por lo tanto se puede simplificar. Tenemos que si realizamos la multiplicación, tenemos z a la 1 más z a la n menos 1, sumando sus exponentes nos daría z igual a z elevado a la n. Entonces obtenemos la siguiente expresión, que es la misma de acá. Ahora, para poder calcular lo que es esta integral de acá, existen variedad de métodos para poder realizarlo. Sin embargo, uno de los más utilizados es el teorema del residuo, el cual nos dice que la integral cerrada alrededor de un contorno de una función con la forma x en función de z por z elevado a la n menos 1 respecto de z va a ser igual a 2pi por j por la sumatoria para todo k del residuo de z igual a z sub k, donde z sub k van a ser los valores de nuestros polos de x en función de z por z elevado a la n menos 1. Es decir, nosotros aplicamos esta fórmula para poder calcular esta integral únicamente. Y como teníamos dos polos en la anterior gráfica, como podíamos observar, tenemos que calcular dos residuos, pues tendríamos dos valores de k. Entonces, nuestro primer valor de k va a ser igual a z igual a 1. Entonces, calculando el residuo, nos dice que el residuo para z igual a 1 de nuestra función f de z, que es la función que queremos integrar, va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos z sub k. Como z sub k va a ser igual a 1, tendremos z menos 1. Y multiplicado por la función que queremos integrar f en función de z, la cual reemplazamos por acá. En este término ya tenemos lo que es un numerador y un denominador, donde podemos observar que tenemos z menos 1 tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto puede ser simplificado, obteniendo así esta expresión de acá, donde ya podemos reemplazar lo que es nuestro límite de z igual a 1 directamente, o sea, reemplazar todos los z's por 1. Entonces, por acá tenemos un z, los reemplazamos por 1, por acá tenemos otro z, los reemplazamos por 1, en el denominador tenemos otro z, los reemplazamos por 1. En este término del numerador podemos observar que tenemos 1 elevado a la n, y como estamos transformando al dominio discreto, es decir, n va a ser, o va a tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, valores mayores o iguales a 0, por lo tanto, cualquier número 1 elevado a un número positivo entero va a ser igual a 1, por lo tanto se elimina, quedándonos 1 menos 1 tercio, dividido entre 1 más 2 igual a 3, y realizando operaciones algebraicas, 1 menos 1 tercio es igual a 2 tercios, y 3 por 3 es igual a 9, 2 por 1 es igual a 2, quedándonos que el residuo para z igual a 1 es igual a 2 novenos. Continuamos calculando lo que es el segundo residuo cuando z es igual a menos 2, es decir, el residuo cuando z es igual a menos 2 de la función que queremos integrar f en función de z, es decir, esta, es igual al límite cuando z tiende a menos 2 de z menos z sub k, como z sub k es menos 2, z menos menos 2 va a ser igual a z más 2, multiplicada por la función que queremos integrar f en función de z, que es esta, donde ya podemos observar que en el numerador como en el denominador tenemos lo que es el término z más 2, por lo tanto pueden simplificarse, obteniendo así que el residuo cuando z es igual a menos 2 va a ser igual al límite cuando z tiende a menos 2 de z elevado a la n, multiplicado por z menos 1 tercio entre z menos 1, y ya podemos reemplazar directamente lo que es nuestra variable z por menos 2, es decir, como acá tenemos una z, la reemplazamos por menos 2, por acá en el numerador tenemos otra z, la reemplazamos por menos 2 por acá, y en el denominador tenemos otra z, por lo tanto la reemplazamos por menos 2. Ahora, realizando lo que son operaciones aritméticas, menos 2 menos 1 tercio es igual a menos 7 tercios, menos 2 menos 1 es igual a menos 3, en la parte del numerador, como tenemos un signo negativo, y en el denominador también tenemos otro signo negativo, menos 1 entre menos 1 es igual a 1, por lo tanto se eliminan estos signos, y multiplicamos 3 por 3 es igual a 9, 7 por 1 es igual a 7, por lo tanto el residuo cuando z es igual a menos 2 va a ser igual a 7 por menos 2 elevado a la n dividido entre 9. Ahora, como ya tenemos calculados lo que son nuestros dos residuos, ya tenemos calculado lo que es esta sumatoria, o bueno, prácticamente hecha esta parte, pues nos venimos simplemente acá, como la sumatoria para todo k del residuo de z igual a z sub k, donde k era, o z sub k eran los valores de nuestros polos, y por lo tanto teníamos dos ceros, lo único que tenemos que hacer es
sumar los resultados que obtuvimos en nuestros ceros. Por lo tanto, el valor de la integral va a ser igual a 2pi por j, como estaba en la fórmula, multiplicado por la suma de nuestros residuos. Y como nuestros residuos calculados fueron 7 por menos 2 elevado a la n entre 9, que es el segundo residuo que calculamos, y 2 novenos, que es el primer residuo que calculamos, obtenemos esta expresión, que es el resultado de la integral que queríamos calcular. Y como la fórmula general nos decía que la función x en función de n va a ser igual a 1 entre 2pi por j por la integral, entonces reemplazamos lo que es el valor del resultado de nuestra integral por acá, y obtenemos que x en función de n va a ser igual a 1 entre 2pi por j multiplicado por el resultado de la integral, que es 2pi por j por 7 por menos 2 elevado a la n, más 2 novenos, y es entre 9. Y por acá podemos observar que tenemos 2pi por j tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto se simplifican, obteniendo así que nuestra función x en función de n va a ser igual a 7 por menos 2 elevado a la n, dividido entre 9, más 2 novenos. El cual podemos verificar en el siguiente programa de MATLAB, que lo que hace es calcular la transformada z inversa de la función de entrada que nos dio el enunciado, que es esta de acá, y lo que nos hace es imprimir en el Common Windows lo que es la función de transformada z inversa, que es exactamente la misma que nosotros calculamos. Además, en este programa podemos observar lo que es la gráfica de la transformada z inversa, que es la siguiente. Continuando con la presentación, vamos a resolver el ejercicio 3.14, el cual nos pide encontrar la transformada inversa de la función x en función de z igual a 1 menos 1 tercio por z a la menos 1 dividido entre el producto de 1 menos z a la menos 1 multiplicado por 1 más 2 por z a la menos 1, que como podemos observar es la misma función que nos dieron en el ejercicio 3.12. Sin embargo, en este ejercicio lo que nos pide es hallar la transformada inversa para todas las posibles regiones de convergencia y por el método de descomposición en fracciones parciales. Y para poder solucionar este ejercicio tenemos que recordar que, por definición, el método de fracciones parciales consiste en lo siguiente, donde nuestra función x en función de z la tenemos que representar o buscar que llegue a tener la forma de dos términos sumados, donde en la parte del numerador tenemos números constantes a y b que tenemos que calcular, y en la parte del denominador se distribuyen lo que son los productos de nuestra función original, es decir, nuestro primer producto 1 menos z a la menos 1 pasa a ser el denominador del primer término, y el segundo 1 más 2 por z a la menos 1 pasa a ser el denominador de nuestro segundo término, de nuestras fracciones parciales. Ahora, como acá tenemos lo que es una ecuación, podemos multiplicar por 1 menos z a la menos 1 y por 1 más 2 por z a la menos 1 a ambos lados, de manera tal que no alteramos en absoluto nuestra ecuación. Esto con el fin de poder simplificar de la siguiente manera. 1 menos z a la menos 1 de esta parte se simplificaría con el denominador de 1 menos z a la menos 1. Y 1 más 2 por z a la menos 1 se simplificaría con este denominador de 1 más 2 por z a la menos 1. De manera tal que en el lado izquierdo nos queda 1 menos 1 tercio por z a la menos 1, es decir, únicamente nos queda el numerador del término de la izquierda. Y en la parte de la derecha multiplicamos lo que son nuestros dos términos, de manera tal que obtenemos a por 1 más 2 por z a la menos 1 más b por 1 menos z a la menos 1. Y ahora realizamos algunas operaciones básicas en la parte de la derecha, donde multiplicamos a por 1 igual a por 2 por z a la menos 1 igual a 2 por a por z a la menos 1, y multiplicamos b por 1 igual a b, y b por menos z a la menos 1 es igual a menos b por z a la menos 1. Ahora agrupamos los términos que tienen z a la menos 1 y los que no tienen z a la menos 1, es decir, a más b se agruparían ya que no tienen el término z a la menos 1, y los que sí tienen el término z a la menos 1 los factorizamos. De manera tal que factorizando z a la menos 1 obtenemos 2a menos b multiplicado por z a la menos 1 en el lado de la derecha, y el lado de la izquierda se mantendría tal como está. Ahora, el método de fracciones parciales lo que nos indica es que nosotros tenemos que igualar los términos que no estén multiplicados por nuestra variable z a la menos 1, es decir, igualamos 1 con, que es el término de la izquierda que no tiene la variable z a la menos 1, con el término de la derecha que no tenga la variable z a la menos 1, que en este caso es a más b.
de manera tal que obtenemos a más b es igual a 1, que sería nuestra primera ecuación. Y agrupamos los términos que tienen la variable z elevada a la menos 1, que en el lado de la izquierda es menos 1/3 por z a la menos 1, es decir, menos 1/3 únicamente quedándonos con lo que son los valores numéricos. Y en el lado de la derecha nos quedamos únicamente con lo que es 2a menos b, de manera tal que obtenemos nuestra segunda ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones de dos incógnitas, donde, como podemos observar en la primera ecuación, podemos despejar lo que es nuestra variable b, moviendo nuestra a hacia la derecha, pasándola con signo negativo, de manera tal que tenemos que b va a ser igual a 1 menos a. Y reemplazamos este valor de b en nuestra segunda ecuación, de manera tal que tenemos 2a menos b, pero como sabemos que b vale 1 menos a, reemplazamos ese valor por acá, y esto va a ser igual a menos 1/3. Distribuimos lo que es el signo negativo, de manera tal que tenemos 2a menos 1 más a igual a menos 1/3. Ahora sumamos lo que son 2a más a, obteniendo 3a menos 1 igual a menos 1/3. Pasamos este menos 1 al lado de la derecha, de manera tal que obtenemos que 3a va a ser igual a 2/3. Y pasamos este 3 a la parte del denominador, de manera tal que se multiplica, obteniendo que a va a ser igual a 2 dividido entre 3 por 3 igual a 9, de manera tal que obtenemos a igual a 2/9. Este valor de a lo podemos reemplazar en nuestra primera ecuación, donde b era igual a 1 menos a. Por lo tanto, como sabemos que a vale 2/9, podemos reemplazar este valor directamente, b igual a 1 menos 2/9, que es nuestro valor de a. Realizando la resta, obtenemos que nuestro valor de b va a ser igual a 7/9. Y como dijimos que vamos a distribuir nuestra función original x en función de z en forma de fracciones parciales, y como ya obtuvimos nuestros valores específicos de a y de b, reemplazamos eso en estos términos, 2/9 y 7/9. Realizamos algunas operaciones, de manera tal que obtenemos que en el primer término va a ser igual a 2/9 multiplicado por 1 entre 1 menos z a la menos 1, y el segundo término va a ser igual a 7/9 multiplicado por 1 más 2 por z a la menos 1. De manera tal que obtenemos este término de acá. Y recordando que en tablas anteriores se mostraba que podemos calcular la transformada z de una función x en función de z que tenga la siguiente forma, directamente, es decir, la transformada z de una función con esta forma, donde a es un número constante, es la siguiente, a elevado a la n por u en función de n. Y como podemos observar en nuestra función x en función de z, tenemos dos términos que se asemejan bastante a lo que es a esta forma, donde tenemos que por acá tenemos esta función x en función de z, y por acá obtenemos esta misma función similar x en función de z. Entonces, observando el primer término, que es 2/9 por 1 entre 1 menos z a la menos 1, podemos observar que se asemeja bastante a lo que es esta función, donde nuestro valor específico de a es el que está multiplicando la variable z elevado a la menos 1. Por lo tanto, como no está especificado, va a ser a igual a 1. Y entonces nuestra función transformada inversa x en función de n para ese término, es decir, x1 en función de n, va a ser igual a 2/9, que es un valor que no altera en absoluto a la fórmula, multiplicado por la fórmula a elevado a la n por u en función de n. Y como dijimos que a va a ser igual a 1, en este caso, para nuestro primer término, reemplazamos eso en nuestra fórmula, de manera que nos queda 2/9 por 1 elevado a la n por la función unitaria u en función de n. Y como cualquier número 1 elevado a un exponente cualquiera, n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es igual a 1, por lo tanto podemos eliminar este término, ya que es igual a 1. Nos queda que x1 en función de n es igual a 2/9 por u en función de n. Y analizando nuestro segundo término, que es 7/9 por 1 entre 1 más 2 por z a la menos 1, que es este, podemos observar que para poder asemejarnos a lo que es la función de la fórmula, que tiene un signo negativo, podemos representar este más 2 en el denominador como una resta, es decir, 1 menos 2 por z a la menos 1, que es exactamente lo mismo. Y podemos observar que nuestro valor de a va a ser igual a menos 2 en este caso. Y por lo tanto su transformada inversa va a ser x2 en función de n igual a 7/9 por a elevado a la n por u en función de n, que es la fórmula. Y como nuestro valor de a es igual a menos 2, reemplazamos esto en la fórmula, obteniendo la siguiente expresión.
donde x2 en función de n va a ser igual a 7 novenos por menos 2 elevado a la n por la función unitaria u en función de n. Y el resultado de la transformada inversa de x en función de z, x en función de n, va a ser igual a la suma de ambos términos ya transformados que obtuvimos, es decir, va a ser igual a x1 en función de n más x2 en función de n. Y como x1 en función de n es igual a 2 novenos por la función unitaria o en función de n, reemplazamos ese término por acá, más la función x2 en función de n, que es este término de acá, 7 novenos multiplicado por menos 2 elevado a la n multiplicado por la función unitaria, reemplazamos el término por acá. Y como la función unitaria u en función de n es prácticamente igual a 1, es decir, no alteren prácticamente nada a nuestras funciones, podemos eliminarlo, simplificarlo, de manera tal que tenemos que nuestra función x en función de n es igual a 2 novenos más 7 por menos 2 elevado a la n dividido entre 9, que es el resultado de nuestro ejercicio. A continuación tenemos la simulación de MATLAB, donde podemos calcular lo que es la transformada inversa de cualquier función. En este caso introducimos la función que nos dio el enunciado del ejercicio y calculamos su transformada inversa, que como podemos observar es exactamente la misma que nosotros calculamos por el método de fracciones parciales, que es 7 por menos 2 elevado a la n dividido entre 9 más 2 novenos. Y se muestra la gráfica de lo que es la transformada inversa, ya en función de n. Problema 3.16. Para una ventana rectangular se tiene que x en función de n va a valer igual a 1 siempre y cuando n sea mayor o igual a 0 o menor o igual a k. En caso contrario va a ser 0 si no cumple la primera condición. Entonces, sea la función g en función de n va a ser igual a x en función de n menos x en función de n menos 1, hay que encontrar una expresión para g en función de n y su transformada z. Además de encontrar la transformada z de x en función de n, considerando de que se tiene que cumplir esta sumatoria de aquí, donde k va a ir a la menos infinito hasta n de g en función de k. Entonces, para poder hacer este ejemplo se tiene que analizar primero las condiciones. 1, cuando vaya desde 0 menor o igual a n, y n tiene que ser menor o igual a k. 0 para el resto. La relación que ya vimos va a ser esta de acá. Y se va a querer encontrar entonces g en función de n, su transformada z, y la transformada z de x en función de n. Entonces, una vez que ya tenemos claro eso, podemos empezar a resolver el ejercicio. ¿Qué es lo que nos pide primero? G de n y su transformada z. Entonces primero tenemos que encontrar g de n, pero esta a la vez tiene condiciones, estas condiciones de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a empezar analizando la parte de g de n, que es esta de acá. Primero vamos a empezar analizando esta parte de acá, donde existen los términos que lo van a constituir. Entonces, el primer término de x en función de n va a ser esto de acá, y nos dice de x en función de n va a valer 1, siempre y cuando n sea mayor a 0, en esta parte de acá. Además, se va a tener en consideración de que si n además tiene que ser menor o igual a k, y para el segundo término de acá igual va a valer 1. ¿Por qué? Porque n está siendo mayor a 0. Es decir, en esta parte de acá tendrán que estar afectando todos los números positivos para que sea 1. X, entonces, si va a ser n un número mayor a 0, también se puede considerar de que esto quedaría 0 menos 1. Entonces solo quedaría x menos 1 y esto va a ser igual a 0, siempre y cuando n sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos analizado parte por parte esto de acá, cuánto vale x en función de n, cuánto vale x n menos 1 y cuánto vale x en función de menos 1,
donde hacemos cumplir lo que son las condiciones de que en estos dos casos de x en función de n va a ser 1 y x en función de n menos 1 va a ser 1 y 0 para el resto, vemos que es acertado esto de aquí arriba. Entonces, para distintos casos, entonces, donde n va a ser igual a 0, reemplazamos en esta ecuación de aquí arriba, donde diga n, entonces tendríamos esta parte de acá, donde ya hemos visto de que x en función de 0 va a ser 1 en esta parte de acá. X en función de 0, en este caso n para nosotros, va a ser igual a 1. Y x a la menos 1 va a ser 0, igual que en esta parte de acá. De x a la menos 1 es igual a 0. Entonces 1 menos 0 va a dar 1. Cuando n sea mayor o igual a 1 y menor o igual a k. Entonces, ¿qué hacemos en este caso de acá? Esta parte de acá ya hemos encontrado aquí. Entonces tenemos 1 menos x en función de n menos 1. También hemos encontrado aquí. Va a ser 1. Entonces 1 menos 1 va a dar 0. Para cuando k sea más 1. Aquí, como mencionamos anteriormente, es necesario saber de que en sí va a ser 0 para todos los números positivos que hay en n, es decir, tenemos nuestras dos rectas y en el eje real siempre tiene que ser positivo o partiendo desde 0 para que sea 1. En todos los casos contrarios van a ser 0. Entonces en k más 1 reemplazamos donde haya n y que tendríamos que para empezar esta parte de acá va a ser 0, por esa determinación de que todos los números partiendo desde el 0 hasta el número positivo tiene que ser 0, y k en función de k, x en función de k va a ser 1, justamente por eso, en esta parte de acá, aquí. Entonces, ahora para el siguiente caso donde n va a ser mayor a k más 1, esto nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque siempre va a ser 0 siempre y cuando n sea un número mayor a k más 1. Entonces va a ser igual a 0 menos 0 igual a 0. Y en ningún caso entonces sucede este de acá. Entonces, resumiendo la notación de funciones de impulso que tenemos que g en función de n va a ser igual a delta en función de n menos delta en función de n menos k menos 1. Y esta sería una expresión de g de n. Pero tenemos que llegar a transformar a su transformada z de esta expresión de g de n. Entonces tenemos lo que es la expresión que ya hemos encontrado y también algunas propiedades que tenemos que saber, como que delta de un impulso en función de n va a ser 1 y la transformada z de delta en función de n menos m va a ser igual a z menos m, como ya es conocido. Entonces, sabiendo de que g mayúscula en función de z va a ser igual a la transformada z de g en función de n, entonces podemos decir que g en función de z va a ser igual a la transformada z de término por término, donde además en esta parte de acá podemos hacer una expresión de convertirlo a menos, paréntesis, este signo menos transforma en positivo, y m para nosotros en este caso sería k más 1 si queremos llegar a igualar en esta expresión de acá. Entonces la transformada z de delta en función de n de un impulso va a ser 1 menos todo esto de acá va a ser esto de acá. Entonces z a la menos m ya hemos determinado que va a ser k más 1, entonces va a ser k más 1 y esta sería su transformada z. Ahora, para el siguiente punto que nos decía la transformada z de x en función de n, además haciendo cumplir esta expresión de acá, donde si buscamos en tablitas, esta expresión de acá se puede llegar a encontrar como la x en función de z va a ser igual a g en función de z por 1 sobre 1 menos z a la menos 1, y ya tenemos g en función de z, entonces reemplazamos los valores, y aquí ya lo hemos reemplazado los valores y tendríamos esto de acá. Si multiplicamos lo que es y hacemos valer la multiplicación, esto es el numerador, entonces pasa a ser el numerador y el denominador sigue siendo el denominador. Pero si multiplicamos ambos términos por z a la k más 1, que no estaría afectando en nada, y hacemos término por término, es decir, z a la k más 1 por 1, z a la k más 1. Z a la k más 1 por z a la menos paréntesis k más 1 tendríamos un 1. Y lo mismo sucede con la parte de abajo.
donde esta parte de acá se puede llegar a tachar porque z a la k más 1 por z a la menos 1 daría solamente z a la k. Entonces aquí ya solo queda z a la k. Pero aquí además en el denominador hay términos semejantes con bases iguales. Entonces podemos llegar a factorizar z a la k, quedando z a la k paréntesis z a la menos 1. Y el resultado final entonces sería x en función de z, que es lo que nos pedía el ejemplo, es igual a z a la k más 1 menos 1 sobre k z a la k por z a la menos 1, siendo la respuesta final. Problema 3.18. Un sistema LTI tiene función de transferencia h en función de z y respuesta al impulso h en función de n. Se sabe además de que h en función de n es real. H en función de n tiene que ser derecha. Tiene que cumplir el límite de z al infinito, va a ser igual a h en función de z igual a 1. H en función de z tiene dos ceros. H en función de z tiene uno de sus polos en una ubicación no real en el círculo de z es igual a 3/4. Entonces lo que el problema quiere encontrar es saber si el sistema es causal y además si es estable. Entonces tenemos acá lo que es nuestra resolución del ejemplo, donde analizamos de nuevo. Nos da una función de transferencia de h en función de z. Nos da una respuesta a impulso que va a ser h en función de n. Entonces además nos dice de que h en función de n tiene que ser real, h en función de n tiene que ser derecha. Analizamos primero esta parte. ¿Qué dice aquí? H en función de n tiene que ser real. Entonces eso nos dice de que h en función de n, la respuesta a impulso va a estar en lo que es en el eje de los reales. H en función de n tiene que ser derecha. ¿Qué quiere decir eso de que tiene que ser derecha? Nos dice de que tienen que encontrarse en el plano derecho, es decir, entonces de que n tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces ya hemos analizado esa parte de ahí, y además si su respuesta impulso h en función de n es 0, pero siempre y cuando n sea mayor o igual a 0, y este sería entonces un sistema causal. ¿Por qué? Porque si h en función de n está en la derecha, se cumple la definición de la causalidad. Y por eso sabemos que entonces este sistema es causal. Si su respuesta al impulso en h en función de n va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces es causal. Ahora analizamos la siguiente parte. ¿Cómo podemos determinar si un sistema es estable? Pues fácil. Para que un sistema sea estable, todos sus polos de acá tienen que estar dentro de un círculo unitario, como esta parte de acá. Y si estás dentro de ese círculo unitario, se debe cumplir algo, de que z tiene que ser menor a 1. Y nos dicen además de que uno de sus polos está en 3/4, entonces 3/4 está dentro del círculo unitario. Eso significa que el polo está aquí. Entonces, cuanto más polos tiene lo que es h en función de z, se puede determinar de que es estable, pero si el polo está fuera del círculo unitario, ya no sería estable. Entonces esta parte de acá sí se cumple, porque si es el límite de que z vale al infinito, de la función de transferencia va a ser igual a 1, se cumple eso de ahí, que es estable. Además nos dice que tiene dos ceros. Los dos ceros son lo que se demuestra en el numerador de la función de transferencia. Y si tiene dos ceros, no nos dice específicamente dónde están los ceros. Entonces yo he supuesto de que podrían ser, digamos, estos dos ceros de acá. Además de que no nos dicen cuántos polos hay, solo nos dicen de que hay un polo en 3/4. Entonces con esos datos nosotros podemos definir de que el sistema es estable. Entonces la respuesta, que si es causal y si es estable, ambas son correctas, es decir, es causal y es estable. Problema 3.20. Un sistema de entrada x en función de n y salida y en función de n se rige por la ecuación de diferencias
y en función de n a la menos 1 más 2y en función de n va a ser igual a x en función de n. Y hay tres cosas que debe resolver. Determina la respuesta de entrada 0 al sistema si su condición inicial es y en función de menos 1 va a dar igual a 2. Encuentre la respuesta de estado 0 si su entrada es x en función de n igual a 1/4 a la n por 1 por el impulso, por u a la en función de n. Determine la salida del sistema para n mayor o igual a 0 si y está en función de menos 1 y va a dar 2 y x en función de n va a ser igual a 1/4 a la n por u a la en función de n. Entonces esta parte de aquí hay que analizarla paso por paso para llegar a comprenderlo. Entonces analicemos paso por paso. Primero nos da lo que es la expresión de entrada y salida, donde entrada es x en función de n y la salida es y en función de n. En la primera condición nos dan condiciones iniciales, que y en función de menos 1 va a dar 2. La segunda condición nos dice de que x en función de n va a ser igual a 1/4 a la n por u en función de n. Y el tercero nos dice de que n tiene que ser mayor o igual a 0 siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores. Entonces, primero hacemos el primer punto, encontrar la respuesta de entrada 0, que es lo que nos decía el ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace para encontrar la respuesta de entrada 0? Para encontrar la respuesta de entrada 0 cumple una ecuación, que es esta de acá, donde h es homogénea, eso quiere decir h. Y sub h en función de n va a ser igual a por lambda a la n. Y además sabemos de que para que sea entrada 0, entonces x en función de n tiene que ser 0, la entrada 0. Entonces tenemos lo que es nuestra ecuación de arriba, esta parte de acá. Pero la parte de x en función de n lo ponemos 0 por el requisito que nos dice de que tiene que ser una entrada 0. Entonces sustituimos parte por parte, es decir, el primer término entonces como sería a lambda a la n menos 1 por esta parte de acá, más 2 que es constante por a lambda a la n. Entonces hasta ahí todo claro, todo bien. Tenemos entonces esta ecuación de acá, pero estos dos términos tienen términos en común, como lo es a y como es lambda a la n. Entonces factorizamos ese término, paréntesis, esta parte de acá sobraría lambda a la menos 1 y esta parte sobraría la constante 2. Tenemos entonces lo que es esta parte de acá, donde lambda a la menos 1 más 2 se puede llegar a encontrar lambda, donde lambda sería menos 1/2 si hacemos operaciones. Entonces la solución homogénea sería dada por esta de aquí, donde y sub h en función de n va a ser igual a por paréntesis menos 1/2 a la n, donde ya tenemos lo que es esta parte de lambda, pero nos faltaría la parte de a. ¿Cómo se encuentra la parte de a? Usando condiciones iniciales, donde nos dio al inicio que y va a ser igual a 2 siempre y cuando n sea menos 1. Entonces reemplazamos los datos de que donde vale n ponemos menos 1 y donde vale 2 lo ponemos 2 en esta parte de acá. Si esto de acá lo ponemos a la inversa, tendríamos un valor de menos 2. Y si esto pasamos al otro lado a dividir, quedaría a la menos 1. Tenemos además el conocimiento de que lambda vale menos 1/2. Entonces en la ecuación de aquí reemplazamos ambos valores y tendríamos la respuesta a la pregunta de entrada 0. Estado 0. ¿Qué es lo que nos dice cuando nos da para encontrar estado 0? Primero nos da lo que es la ecuación de que y en P significa particular. Y en función de n particular va a ser igual a b por alfa a la n, donde volvemos a hacer lo mismo que en el caso anterior, en esta parte de acá, donde reemplazamos valores, es decir, de que en esta parte de acá ponemos los términos de b por alfa y n-1 pasa a ser exponente, más 2 constante b por alfa a la n va a ser igual a 1/4 a la n. ¿Por qué esto? Porque el ejercicio nos da de que la entrada va a ser igual a 1/4 a la n por u a la n. Entonces tenemos lo que es ya definido esa parte de ahí, esta de acá. Además aquí también tenemos términos semejantes como es b por alfa a la n. Aquí también se puede hacer algo para
en vez del caso anterior, donde solamente utilizábamos como término común a la n. Si ponemos lo que es b por alfa n a la menos 1, aquí la multiplicamos y se vuelve 1, más 2 por alfa a la 1. ¿Por qué? Porque si menos 1 y 1 se llegan a sumar, va a terminar siendo 0 y quedaría solamente esto de acá. Entonces podemos tomar alfa como un cuarto, porque coincide con la base de la entrada. Entonces si hacemos eso, reemplazamos el valor y tendríamos esto de acá, donde esta expresión de acá se puede llegar a simplificar. Si llegamos a hacer la suma, nos quedaría 3 medios. Y una vez que tenemos estos 3 medios, podemos dividir ambos términos entre un cuarto a la n a la menos 1. Y si hacemos eso, nos quedaría esto de acá, donde analizamos parte por parte. Esto con esto se va y quedaría b por 3 medios. B por 3 medios, lo que hay aquí. Esto con esto se va, y ¿qué es lo que pasaría? Que si este término de acá nosotros lo pasamos arriba, cambiando el exponente a negativo, tendríamos esa parte de acá. Y si son bases iguales, podemos hacer una suma de exponentes. Entonces n a la menos n, que en este caso sería de acá, se va a volver 0. Y menos por menos va a ser más, entonces va a quedar 1. Y finalmente quedaría un cuarto, como esta parte de acá. De aquí se puede despejar b. El 3 medios pasa al otro lado a dividir. Entonces podemos ponerlo de este modo de acá. 2 tercios por un cuarto nos daría el resultado final un sexto, lo que va a valer b. Entonces b vale un sexto, alfa vale un cuarto y nuestra ecuación es esta de acá. Entonces la respuesta de estado 0 sería un sexto por un cuarto a la n. El tercer punto, encontrar la salida total. Este de acá, la salida total, se define como la suma tanto de la función homogénea como de la particular. Reemplazando valores, tendríamos lo que es la respuesta final, donde y en función de n va a ser igual a menos, paréntesis, menos un medio a la n, más un sexto, paréntesis, un cuarto a la n. Simulación en MATLAB. Aquí tenemos lo que es el problema número 20, donde primero limpiamos y definimos variables, como lo pueden ser n y y sub n. Definimos la ecuación de diferencias, donde a va a tener los coeficientes de yn y b va a tener los coeficientes de xn. Entonces además nos dan una entrada de que va a ser un cuarto a la n por el valor unitario. Definimos un valor para n, un intervalo de tiempo, que este va a venir de 0 a 20. Definimos la entrada de la función que estamos haciendo y la solución de la ecuación homogénea, que es esta de acá, como hemos visto. Definimos además la solución particular en una respuesta de estado 0, que va a estar definida por un filtro si nosotros aplicamos a los coeficientes de la entrada y de la salida, y además aplicamos al intervalo de tiempo que estamos dando. El total sería entonces la suma, como ya hemos visto. Entonces vamos a mostrar los resultados y vamos a hacer que grafique. Aquí está la gráfica. Esta sería la respuesta total del sistema, de la sumatoria de la respuesta homogénea y la respuesta y la particular. Y ese sería los ejemplos que hemos preparado para esta clase.